Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo segmento de la Defensoría Judicial de Familia. Me encuentro con don Rodrigo Bustamante, psicólogo forense. Muchas gracias, Rodrigo, por venir nuevamente a conversar con nosotros. Ya tenemos instaurado esta suerte de capítulos, ¿cierto? De una temporada de temas importantes que tienen que ver con la psicología, el derecho, las causas de familia, los tribunales de familia, ¿cierto? Y los programas principalmente. En ese contexto, Rodrigo, agradecerte nuevamente que hayas venido y quiero llevarte directamente, ahora sí, a hablar de otro programa. Hablamos en el capítulo anterior, ¿cierto?, de los PPF, que ahí vayan a mirarlo porque está súper bueno, porque tiene que ver con los temas preventivos, pero hoy día te voy a llevar al next step, al siguiente nivel, ¿cierto?, que tiene que ver con un programa de reparación que es el PRM. Y en ese contexto, te voy a pedir que nos vayas contando primero así como una idea muy general, para que la gente no se asuste cuando de repente, oiga, fui derivado, abogado a un PRM y no sé lo que es, qué va a pasar. Muy simple, ¿qué es un PRM? Ya, mira, estableciendo la diferencia con el capítulo anterior, ¿cierto? Cuando estuvimos hablando de los PPF, estuvimos tal vez como, para ponerlo en términos más gráficos, un poquito en la orilla del río. Okay. Ahora me estás llevando un poquito más a la profundidad. Perfecto. Me encantan ese tipo de analogías porque de verdad que ayudan mucho a entender los conceptos. Ya me estás llevando, aquí hay que ir con flotador. Ya porque aquí las aguas son un poco más turbias, un poquito más inquietos, se pone más complejo el escenario. Más complejo, sí, exactamente. ¿Por qué? Ahora vámonos a lo que está señalado, digamos, en la literatura. Ya, PRM finalmente ataja todo, ¿cierto? Situaciones de vulneración de derechos, ya que son de carácter grave, finalmente, o lo que se conoce como de alta complejidad, ¿cierto? Vimos que anteriormente era como leve mediano, aquí ya nos pasamos la alta complejidad derechamente. ¿Por qué? Porque son muy graves, o sea, son graves vulneraciones que generalmente ya estas vulneraciones tienen un tipo delictivo. Perfecto. ¿Ya? O que constituyen, o que podrían constituir un delito. Perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, todas las vulneraciones, por ejemplo, hacia niños y adolescentes que afecten, o atenten, mejor dicho, contra esto de la indemnidad sexual. ¿Ya? Por ejemplo, vulneraciones en la esfera de la sexualidad, niños y adolescentes, como abuso, ¿cierto? Bueno, y todo lo que viene después, estupro, que se ve, lastimosamente se ve mucho, ya se ve bastante, ya, y también todo lo que puede constituir un maltrato grave. Ya está este delito de maltrato habitual, ¿cierto? Y bueno, y entre otras categorías que también las recubre la ley. Por tanto, son muchas veces causas, ya que claro, las maneja el PPF, pero que también desenlaza o genera una causa en sede penal, ¿ya? ¿A través de qué cosa? De una investigación, ¿cierto?, que lidera el Ministerio Público. Perfecto. Y muchas veces, a diferencia de estos equipos, a diferencia, por ejemplo, de los PPF, muchas veces se ven sujetos a tener que prestar declaración, ¿ya? A fiscales. Claro. ¿Ya? Y posteriormente, si es que esto asciende, ¿cierto?, y sigue el curso que digamos que se espera, muchas veces tenés que como ir testigo experto a audiencias de juicio, ¿ya? Y obviamente el fiscal, ¿cierto? Bueno, y todos los integrantes de la sala le harán las consultas respecto de por qué el chico o la chica, niño y adolescente me refiero, ¿ya? Hizo ingreso al programa, bajo qué causales, cómo fue el tratamiento. Generalmente, cuando yo he tenido que ir como testigo experto, a los fiscales les interesa mucho saber un poco tus impresiones diagnósticas, como para poder ellos, obviamente, tienen que acreditar que la persona fue víctima, ¿cierto? Claro. Y fue dañada producto de este delito, esta comisión de delito de parte del ofensor. ¿Ya? Entonces, creo que esas son las principales diferencias que se establecen respecto de el programa anterior que vimos, y por eso yo te decía, me estáis llevando a un poco más profundo, porque aquí ya entramos con otras aristas también que tienen que ver con el tema investigativo en sede penal. ¿El mecanismo de ingreso es similar a PPF? Todo en la estructura, exactamente, todo es exactamente igual respecto de cómo es el PPF, vías de ingreso, ¿cierto? Digamos, la vigencia del proceso de intervención de los 12 meses que conversábamos, ¿cierto? El programa tiene que cumplir con los mismos criterios respecto a que establece el servicio, que tiene que estar en un lugar céntrico, ¿cierto? Acceso a todas las personas, con movilidad reducida, un sinfín de cosas más. Aquí lo que cambia, de alguna manera, es las causales de ingreso. ¿Ya? Las causales que hicimos, con las que estábamos conversando, son graves vulneraciones. ¿Te ha tocado, o te tocó alguna vez, hoy día tú trabajas de forma con tu equipo de trabajo, ¿cierto?, en tu empresa, que los invitamos, después le vamos a decir la página web para que conozcan el trabajo que hace Rodrigo junto a su equipo.
Pero en tu época, cuando estabas más trabajando ahí con los programas, ¿te tocó alguna vez, por ejemplo, un PRM que no entrara por familia, sino entrara por penal? Sí. ¿Sí? Sí, también que, por ejemplo, hay una denuncia que la persona no se va al tribunal de familia, no es derivada de familia, porque ¿qué sucede? Ahí se lo contamos rápidamente a las personas para que lo tengan en consideración. Muchas denuncias entran al tribunal de familia y el tribunal, cuando visualiza, ¿cierto?, que es constitutiva de algún tipo de delito, el tribunal de familia se declara incompetente y deriva al juzgado de garantía. Exactamente. Y ahí se empieza a conocer en la sede penal. Entonces, por eso te pregunto, ¿te tocó ver alguna causa derivada PRM, pero no desde familia, sino que haya venido desde... Es más, desde garantía? Exactamente, lo que hemos visto es que se ingresa la denuncia, ¿cierto? Esto llega a garantía, ¿cierto? Y el fiscal, como dentro de las primeras medidas, establece el ingreso ya del niño y adolescente. Perfecto. Al programa de reparación sin, y yo esto también da para mucho, ya que podemos ir desentrañando, pero sin siquiera haber una sentencia que declare de alguna manera a esta persona acusada de que haya cometido el delito, ¿ya? Y que esto, insisto, da para mucho, sí, claro. ¿Ya? Y que aquí no operando mucho el tema de cautelar, que la cautelar, como cautelarmente ingresando, ¿ya? Y la persona, o sea, obviamente es víctima, ¿cierto? Todo lo que tú quieras, pero digamos, no operando tanto esto del principio de lo que se sabe hoy día, esto de inocencia, presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Entonces, cautelarmente el niño ingresa, se opera bajo las mismas, digamos, modalidades, ¿cierto? Y después lo que se ve, obviamente, es que todo se constituye, que se acredita finalmente la vulneración, ¿cierto? Etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Te ha tocado en tu experiencia? Porque me ha tocado a mí desde el otro lado, desde el lado judicial, donde se han interpuesto denuncias, por ejemplo, por algún tipo de vulneración en fiscalía, ¿ya? Y el fiscal o el Ministerio Público ha decidido orden de no investigar, por ejemplo, o de no perseverar. Entonces la denuncia queda hasta ahí en el fondo porque el Ministerio Público estima que no hay una razón plausible, ¿cierto?, para seguir con la investigación adelante, por lo tanto no formaliza, no hace nada, todo llega hasta ahí. En ese intertanto, quizás te estoy sacando de tu área, y perdóname si te estoy moviendo fuera de tu área, pero me gustaría saber si es que lo sabes para que nos aportes el dato. Eventualmente el fiscal puede hacer consultas a un programa PRM antes de incluso formalizar por un delito. ¿Podría hacerlo? Podría hacerlo eventualmente. Ya, inclusive podría hacerlo en una causa, tú muy bien lo dices, no formalizada, ya, porque finalmente se entiende que estos programas son cogarantes de derecho. Claro. ¿Ya? Más allá de que obviamente el fiscal, su mayor interés es el persecutor penal, como tú lo sabes, entonces él tiene que acreditar estos delitos más allá, pero tiene esta lista también de garantistas, ya, respecto de los derechos de los niños, y podría eventualmente, perfectamente poder hacerlo, no habría inconveniente eso. Y el programa tendría que eventualmente, si es que la niña está ingresada, poder dar respuesta respecto de por qué ingresó, o cómo está el estado de avance del proceso de intervención, si está adheriendo el niño con la familia, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Perfecto. Hay, a veces, en algunos casos determinados, hay entrevistas con las víctimas. Lo hace el fiscal mediante el proceso que realizan ellos en los tribunales de garantía actualmente. Y eso queda en la esfera de garantía, ¿no? Eso queda en la esfera de garantía. No solamente se va para el PRM. No. Nos ha pasado, mira, tengo un caso muy en la retina, digamos, de que pasa lo que tú me estás comentando. Es un caso, por ejemplo, obviamente reservando todos los datos con la confidencialidad, ¿no? Caso que venía, por ejemplo, de WIN. ¿Ya? Ingresa por vía penal, ya no estando judicializado por familia, ingresa al proyecto, después obviamente esto llega a familia de todas maneras, ¿cierto? Y la familia, por las complejidades, ¿cierto?, se traslada a la quinta región, llega al proyecto de la quinta región, nosotros estábamos ahí, tomamos esto, ¿cierto?, recibimos el caso del PRM de allá, lo ingresamos acá, ¿ya? Y cuando estaba aquí en el proceso, viene la solicitud de la video entrevista única grabada. ¿Ya? Esta nueva ley que está operando, ¿cierto?, esta video entrevista grabada. Recién ahí. Ya estando el programa esta avanzado. persona, este niño y adolescente, ya tiene un proceso de intervención avanzadísimo. Ya estábamos en el mes
no sé si era el 9º o 10º mes de intervención, ya lo que generó un retroceso en términos de porque la persona se puso muy nerviosa, porque no sabían, nosotros la acompañamos, coordinamos con Fiscalía, pudimos inclusive acompañar a la persona, hoy no ingresamos obviamente, pero la acompañamos en todo momento, ya, y después lo mismo pasó con el juicio oral, ya la niña tenía que ir a declarar, ¿cierto? Y muy nerviosa, afortunadamente está ingresada con nosotros todavía, o sea, la permanencia en el programa, claro. Y nosotros pudimos obviamente acompañarla, porque obviamente son hitos que creo que ninguna persona está preparada, abogado, pero ninguna persona está tan preparada para eso, sobre todo para los niños, frente a ese tipo de hechos. Las personas que son los sujetos de intervención, al igual como lo habíamos hablado en los programas anteriores, en este caso PRM, niños, niñas y adolescentes. Sí, niños y niñas y adolescentes. ¿Entran los grupos familiares? ¿Son evaluados padre, madre? Son evaluados, ya se trabaja con ellos. También. De hecho, el pilar, yo creo, fundamental de avance respecto a los objetivos que se establecen ahí en estos programas es el trabajo con las familias. ¿Ya? Aquí tiene una lista, como yo te decía, tal vez otra de las diferencias, que el trabajo a nivel individual no es tanto del fortalecimiento de los recursos personales, o sea, eso está, pero también se añade esta figura que la literatura también está ahí, está para otro, digamos, discusión y otro programa, otro capítulo, ya, pero esto que le llaman la famosa reparación. ¿Ya? A mí no me gusta el término, pero bueno, por norma te obligan a tener que ocuparlo, ¿ya? Y es lo que está como más socializado y más instalado, digamos, en el común, ¿ya? Pero se habla de reparación, ¿ya? Entonces ahí el trabajo, por ejemplo, del psicólogo, ahí ya no se mete el trabajador social, porque aquí ya trabajamos en dupla, ¿ya? Es con el niño y adolescente respecto de poder reparar este daño, este eventual daño que el niño estaría presentando, ¿cierto? A raíz de haberse visto víctima de este tipo de situaciones. Y el trabajador social ataja, digamos, este nivel familiar, trabajando con estos cuidadores o cuidadoras, ¿ya? Y a nivel de esto también queda para otra más, de las competencias parentales, que finalmente tiene que ver con la capacidad de poder cuidar a otro y respecto de las necesidades tan particulares que va a tener este niño, porque obviamente es víctima de este tipo de situaciones, o sea, es gravísimo, ¿ya? Tú lo dijiste, pero lo quiero corroborar, porque lo dijimos en el programa anterior. Tú hablas de la dupla. Nosotros habíamos establecido, ¿cierto?, cómo funcionaba el sistema en PPF y cómo funciona aquí PRM. Exacto. ¿Con dupla? PRM es dupla profesional. Perfecto. Un psicólogo y un trabajador social. Un trabajador social. Sí o sí. ¿Ya? Y se abarca aquí todo el espectro también de lo que tiene que ver con todas esas áreas, ¿cierto?, de la persona que está vulnerada. Exactamente. Y el añadido que estos programas, porque tiene esta lista penal que te comentaba, cuenta también con un abogado o abogada. Ya, perfecto. Ya está la figura del abogado. Ya, que hace el acompañamiento de la causa también. Exacto, en las instancias que tengan que... ¿Qué pasa a diferencia, por ejemplo, con los PPF? En PRM se hace mucho más necesario, por ejemplo, estar muy pendientes del vencimiento de las cautelares. ¿Ya? Sí, claro. Porque como ingresan, ¿cierto?, en esta calidad, y generalmente el ofensor suele ser, lastimosamente, así lo dice la estadística, realmente los ofensores o los agresores sexuales no están fuera, no andan en fuego. Es el círculo familiar muchas veces. Siempre el depredador está dentro de la familia, ¿ya? Y por tanto, como está dentro de la familia, tiene este acceso a través del vínculo cercano, ya tiene la confianza ahí instalada, o tiene unas ciertas dinámicas, ¿cierto?, que son traumatogénicas, de las cuales va ganando esta confianza a través del juego, a través de ciertas recompensas, a través de regalos. Bueno, eso da también... Ese es un temazo. Es un temazo. Yo creo que tenemos que abordarlo en un capítulo aparte, porque de verdad que lo que acabas de decir es un temazo a nivel mundial, te diría yo, respecto a los niños, niñas y adolescentes, respecto de quiénes son los sujetos, ¿cierto? ¿Dónde está el peligro, digamos así? Pero lo vamos a abordar porque de verdad que me interesa mucho. Pero quiero aprovechar la instancia que estoy conversando contigo, que eres un experto en el tema, para dar una recomendación, ¿cierto? Mucho cuidado con sus hijos, mucho cuidado con el entorno, mucho cuidado con las personas, ¿cierto? En la confianza está el peligro muchas veces. Como tú bien dices, la persona que está, el tío, tía, puede ser muy cercano, muy querido, el tío simpático, la tía simpática, el amigo, ¿cierto? El padrino, este padrino que es amigo de los papás, que aparece de repente. Y uno tiene que cuidar mucho a los niños y no dejarlos solos, nunca dejarlos encargados con personas que no son de absoluta confianza, porque de verdad que hay un riesgo ahí bien latente. Y estaba viendo un tema que también nos da para otro capítulo, quiero solo dejarlo así como tirado aquí en la mesa, que tiene que ver con la entrega o no la entrega, sino que la publicación de fotos, por ejemplo, en redes sociales de los hijos.
Hay una campaña súper interesante, te la voy a compartir después, para que cuando abordemos este tema de forma más focalizada le demos una vuelta. Pero claro, es una campaña súper interesante que aparece ahí un papá que va con su hijo, ¿cierto? Y la gente que va pasando en un mall, por ejemplo, le dice cosas. No sé si la viste. Sí, lo vi. Sí, le dice, ¿cómo te fue en ballet? No sé, o cómo tal cosa. O... Conocen más a la niña que el mismo papá. Exacto, entonces claro, porque después mirando la red social, claro, la foto en el ballet. Hay una ONG, ya, mira, no recuerdo muy bien, pero creo que se llama El Faro. Que no me estoy ¿El Faro? Creo, ¿ya? Sí, no me estoy equivocando, puede que me esté equivocando, ya, pero que justamente lleva esta protección de los derechos al terreno digital. Perfecto. Es decir, en la web, en todo lo digital, debiese operar la misma lógica que opera en el terreno real. Claro. ¿Ya? Si aquí tenemos, por ejemplo, un sistema de garantías, tenemos ciertos resguardos con los niños y todo funciona, o todo está diseñado para que funcione, ¿por qué no así, por ejemplo, en el mundo digital, donde finalmente no siempre están estos mecanismos habilitados para eso? ¿Ya? Más allá del famoso control parental, que muchas veces los chicos, o sea, un niño lo puede googlear y es súper vulnerable. Muy vulnerable, entonces permea obviamente todo, y los niños ya Ya, súper interesante el tema digital, como estábamos hablando, ¿cierto? Nos hablaste del Faro, hay un tema ahí que tenemos que abordar. También respecto a la mirada digital, ¿cierto? De lo que pasa con el tema de la exposición, ¿cierto? Y la vulneración, ya dimos la recomendación también, así que es súper interesante. Yo tenía ahí, Lardín, una pregunta para hacerte que tenía que ver con si es que hay o no, nosotros estamos transmitiendo desde Chile, ¿cierto? Quinta región, exacto, pero tú te mueves bastante por el país. ¿Hay alguna mirada respecto a si hay sectores que pueden ser como, o pueden haber más vulneraciones en un sector rural que en un sector de ciudad, por ejemplo, o no son, o sectores quizás más alejados de los más densamente poblados? ¿Hay un poco de información de eso? Sí, si hay información, eso también va conduciendo cómo tienen que ir dirigiéndose los procesos de intervención, ¿ya? Porque más allá del número, por ejemplo, de diferencia de cuántas vulneraciones hay, cambia el tipo de la vulneración, ¿ya? Las vulneraciones que, por ejemplo, en localidades que están más densamente pobladas, ya son vulneraciones que pueden ir de la mano, por ejemplo, no sé, deserción escolar, ¿cierto? Claro. O pudiesen ir, por ejemplo, situaciones, no sé, violencia intrafamiliar, que es lo que suele pasar mucho, ¿cierto? Maltrato, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, en el sector rural puede operar otras lógicas, ¿ya? Ya no se quiera, no una deserción, sino que tal vez el chico nunca fue al colegio, porque el niño, lo que se esperaba, la mirada de la familia, era que el chico trabaje, ¿entiendes? Que es lo que anteriormente se daba mucho. Uno dice, oye, ya, pero mira, estamos en 2026, ¿cómo va eso a pasar? Bueno, en el sector rural eso todavía está instalado. Y cosas peores. Hablábamos fuera de cámara. Tú me contaste una situación, me gustaría que dentro de esta dinámica que tenemos de conversación, nosotros también tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Desde la mirada psicológica y nosotros desde la mirada jurídica, ¿cierto? De no solamente hablar los temas generales, sino también hacernos cargo de lo que pasa en la realidad. Esa es una responsabilidad que tenemos hoy en día en nuestro rol estamos siendo comunicadores de alguna manera. Y tú me comentaste fuera de cámara hace un ratito una situación que te tocó con una reparación de una chica. ¿Tú me podrías contar así como en general para que sepamos más o menos de qué tipo de vulneraciones hablamos cuando hablamos de PRM? Y esta pregunta te la voy a linkear con otra. Y acá te pongo una aprieta, seguramente, pero bajo tu percepción, en base a este caso que nos vas a comentar, pero en base a tu percepción, ¿los programas son efectivos? ¿Estas reparaciones son efectivas una vez realizadas? ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? Ya. Vamos por parte, dijo ya, que este estimador. Ya, bueno, el caso exacto. Entre el caso siempre es muy delicado, ya siempre, si bien las causales de ingreso siempre son las mismas, pero las personas no son las mismas, las familias no son las mismas, y la historia y cómo las personas viven este tipo de experiencias siempre no es lo mismo, ya, por tanto siempre cada caso va a requerir una mirada muy particular, ¿cierto? Entre otras cosas más. Ya, este caso específicamente está de una adolescente, ya que, bueno, se termina acreditando que ella desde muy temprana edad, yo la recibo con 13, 14 años aproximadamente, y se termina acreditando que desde sus 7, 6 años, siempre que existió la duda muy pequeña, ya, la madre ya la sometía a una red de explotación sexual.
ya a prácticas obviamente sumamente deleznables, ya donde había involucrado unos grupos de taxistas, inclusive en el paradero de los taxis, donde está la niñita, qué sé yo, esas cosas. Ahí se realizaba todo esto, había toda una red de ahí, un tema comercial a producto sexual instaurado. Exacto. Entonces, donde la chica muy temprana edad estuvo sujeta a este tipo de vulneraciones, se le drogaba, estaba ebria, ya pero nunca en conciencia ante este tipo de situaciones, por tanto fue creciendo, nosotros la recibimos, ella me conoce, yo la voy conociendo, y tenía, no sé, había días que estaba muy bien, que si tú la veías se te pasaría por la cabeza que ella había sido sujeta a este tipo de situaciones, pero había otros días, sobre todo en el colegio, teníamos siempre demandas del colegio, oye, hizo esto, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Y habían situaciones que eran muy complejo de poder abordarla, porque ella siempre, lo que el colegio creemos que le costó un poco entender, pero finalmente lo hicieron, es que ella operaba desde una organización traumática. Claro. Decía, o sea, de hecho, que es decir, una falta de organización, ya siempre desde la reactividad, y ahí por eso las reacciones que eran muchas veces muy destempladas, ya, y que para efectos, digamos, de un colegio siempre se le consideraba o se le interpretaba como algo muy disruptivo. ¿Ya? Entonces siempre nosotros íbamos ahí a tratar un poquito de colocar paño frío en el sentido de explicar tal vez el origen de por qué esto y las consideraciones que había que tener. No, por supuesto, nuestra posición no es dejen pasar todo, claro, ¿cierto? Y es como, no sé, como se dice coloquialmente, ella es la vaca sagrada, no, pero a lo menos entendamos claro, de dónde viene y su historia, claro, un poco, sin compartir tanto detalle, claro, pero entendamos que a lo menos hay una grave vulneración, claro, ¿ya? Ese tipo de casos, ¿ya? Y así entre otros más también. Sí, claro. Y llevado a la segunda pregunta que te hice, ¿tu percepción es que el programa repara, funciona? Yo sé que no te gusta la palabra reparación, pero ¿cumple su función el programa? Ya, mira, ahí yo tengo una mirada... ¿La intervención propiamente tal? Claro, yo creo que a lo menos, yo voy a tener más, pero a lo menos hay dos puntos de vista. Un punto tiene que ver con lo que hoy día hay estudios al respecto de cómo ha sido el desempeño ya del anterior servicio, ya Sename, que fue quien comenzó liderando estos programas, los instala, etcétera, y cómo los va tomando obviamente este nuevo servicio de protección. ¿Ya? Yo sé que hay estadísticas, yo sé que hay estudios sobre la base de esto y que obviamente uno mirando tal vez esos números puede sacar sus propias conclusiones. Desde lo que se vive in situ, interno, yo formé parte en mucho tiempo de este tipo de programas, bueno, me trasladé de uno a otro, ya creo que donde los que más duré fueron los PRMs, ya yo te puedo decir que se termina, se entrega, siempre se trata de entregar un servicio de la mayor calidad posible. Claro. Ya, a pesar obviamente de muchas veces los pendientes o las falencias que el sistema muchas veces genera y cuando quiere prestar este tipo de servicios a la comunidad. ¿Ya? No siempre se logra llegar al objetivo, pero no tiene necesariamente eso está vinculado a los profesionales. No siempre tiene que ver con la competencia del profesional, sino que muchas veces tiene que ver con cosas que ya vienen arrastrando las familias y a causa de las deficiencias del sistema, desde el ingreso mismo, desde el mismo, muchas veces la parte del problema forman parte de los tribunales de familia en ocasiones, ¿ya? Donde hay violencia institucional muchas veces, entonces ya la situación se vuelve insostenible para un profesional. Claro. Que tiene que ver, por ejemplo, que tiene una sobrecarga laboral tremenda, muy significativa. En algún momento me comentaste que tú destacabas la labor de los funcionarios, ¿cierto? De los servicios. Por supuesto, es en el mayor de los reconocimientos, ya porque, bueno, como te comentaba, muchas veces ellos tienen que atender mensualmente a 25 familias, ya, y familias con niños y adolescentes bajo este tipo de situaciones, con este tipo de experiencias, ya no es fácil, ya muchas veces cada caso, como te decía, es muy complejo y requiere una mirada muy particular, pero también requiere cierta periodicidad, ya, o sea, tratar de resolver este tipo de experiencias con sesiones de una vez al mes o 2 veces al mes, muchas veces no es lo más sugerible. Harta vocación. Mucha vocación, ya. Más que lo que realmente entonces, se paga. Si tú me preguntas, sacando un poco las experiencias personales, yo te debería decirte que en ocasiones no termina siendo efectivas, ¿ya? Yo sé que esto tal vez no va a agradarle a algunas personas, pero eso es una experiencia, no una opinión personal mía y obviamente me hago cargo con aquello, pero yo creo que no, ya porque finalmente, insisto, sacando a los profesionales y la vocación y uno se sacará el sombrero, ¿cierto? Y el mayor de los reconocimientos para ellos, pero el modelo en sí ya viene muy mal, digamos, señalado. De hecho, bueno, la comunidad... Querido amigo, entonces, en la idea general, el enfoque general, el objetivo principal del PRM, entonces, es esta mirada que nos has contado a lo largo de todo el programa, buscar
corrección, ¿cierto? Cuando había un tema grave de vulneraciones, ¿cierto? Propiamente tal. La estructura estándar del programa es estándar, está fijado por los lineamientos técnicos y opera para todos los niveles de acción, ya de las vías de ingreso, los periodos de permanencia, ya las fases de la intervención, diagnóstico, intervención, después el egreso, ya eso opera para todos los programas y también obviamente para el PRF. Perfecto, o sea, 12 meses, ¿cierto? 12 meses en principio. En principio se puede extender. Extender o acotar, perfecto. Eso va dependiendo del criterio del tribunal y siempre y cuando el tribunal esté de acuerdo. Perfecto. Súper interesante. Bueno, te quiero agradecer, Rodrigo, nuevamente el tiempo que te tomas para venir a conversar estos temas con nosotros, que queremos hacer este espacio de conversación. ¿Dónde la gente te puede encontrar? Porque yo sé que tú también, eso lo habíamos conversado, que nosotros dentro de todo esto que conversamos también, y nuestra responsabilidad, ¿cierto?, de comunicadores de alguna manera, tú también, yo sé que tú respondes muchas consultas que a veces te hacen. Sí. Así que es bueno que la gente sepa que te puede escribir con toda confianza a tu página web y a tu red social. ¿Cuáles son ahí para que la gente...? Tenemos la página web de Peritajes RBH. Ustedes buscan peritaje psicológico en Google y va a aparecer dentro de, digamos, las páginas, va a aparecer la nuestra, que es Peritaje RBH, o si no, Instagram, bajo el mismo nombre. Perfecto. Ya, y ahí nos pueden plantear todas las dudas, consultas, podemos ofrecer un espacio de asesoría sin costo asociado, sin ningún problema. La idea siempre es poder colaborar. Excelente. Bueno, nosotros nos pueden encontrar también Instagram, TikTok, Defensoría Judicial o Defensoría Judicial de Familia, defensoriajudicialdefamilia.cl, también nuestra página web. Así que súper invitados a que nos contacten. Nosotros también contactamos en la medida de lo posible, vamos sacando las dudas, también nosotros orientamos un poquito a la gente para que, por último, independiente de que tomen o no tomen el servicio, se vayan con un poquito más de información. Exacto. Así que yo sé que estás súper ocupado, yo te agradezco mucho el tiempo que te tomaste. Gonzalo, siempre Rodrigo, para venir a conversar con nosotros. Acá. Un placer para nosotros, de verdad, tenerte, un lujo. Así que muchas gracias y te dejo invitado para el próximo programa para que volvamos a conversar otro tema súper interesante. Pues acá estaremos entonces. Listo. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao.